según lo que veo, como que un poquito más, se desarrolla un poquito más la otra, la comunitaria. Ajá. De triángulo. ¿Qué es triángulo? ¿Qué es triángulo? ¿Ah? ¿Tri? Ajá. Ángulos. Son líneas unidas por ángulos. Bueno, por la definición de la palabra significa que tiene tres ángulos, pero matemáticamente hablando, es la, digamos, es la intersección de qué? De tres rectas, no coplanares No colineales. o no colineales. Es decir, o la unión de los segmentos de tres puntos que no son colineales. ¿A qué se refiere esto? Es decir, si yo tengo dos puntos, pues por dos puntos ya sabemos que pasa Una recta. una y solo una recta. Entonces ya si coloco otro punto que está en la misma recta, pues ya no puedo formar un triángulo, sino que tiene que ser o arriba o en otra dirección, si le quiere llamar. Es decir, o acá o acá. O bueno, como sea. Bueno, ahora, según la clasificación de los triángulos, hay variedad. Están clasificados por la amplitud del ángulo, ajá, que es por sus isósceles, ángulos, por sus lados. por sus lados, Si es por sus ángulos, bueno, equilátero, biláteros, sus tres lados, sus tres ángulos iguales. Isósceles, dos ángulos iguales. y rectángulo. Y el rectángulo que tiene un ángulo recto. Y el acutángulo que tiene un ángulo obtusángulo que tiene un ángulo obtuso. Entonces, pero las más importantes son las otras. Y por sus lados, ¿cuáles son? ¿Ah? Por sus lados es que tiene los tres lados iguales, que también coincide con el equilátero. El isósceles, que también tiene sus dos lados iguales. Esa es una característica del isósceles. Si yo tengo un triángulo que es isósceles y digo que esos dos lados son iguales, ¿cuáles son los ángulos que tienen que ser iguales? Pues los que se oponen a los lados, es decir, son estos. Este es el ángulo en que la abertura de los lados que son iguales, pues es el ángulo diferente. Y el escaleno, donde todos sus lados son diferentes. Entonces, de ahí. Ahora, en un triángulo cualquiera, también se pueden definir ángulos interiores y ángulos exteriores. Entonces, si yo tengo un triángulo A, B y C, ¿cuál sería, cuántos ángulos exteriores en el vértice A, o perdón, antes, los puntos A, B, C, que son? Bueno, ya lo dije, son vértices. Entonces, en el ángulo exterior, en el vértice C, ¿cuántos van a haber? ¿Cuántos ángulos exteriores? Igual. ¿Uno o dos? ¿Van a haber siempre? Dos. Es decir, porque si prolongo, bueno, voy a borrar esta parte de acá. Si prolongo este de acá y este de acá, entonces el más usual es este.
pero por opuesto por el vértice es el otro. Entonces ese sería el ángulo, bueno, y igual de acá. El que más usual es este, similar para este. Es este. Bueno, y las propiedades de los ángulos, una de las más fuertes y de las más principales, ¿cuál es? Los ángulos opuestos son iguales. Ángulo exterior no. La suma de los ángulos interiores vale 180. Esta es la otra propiedad que es similar. Es decir, la suma del ángulo exterior en cualquier de los vértices es igual a la suma de sus ángulos no adyacentes a él. ¿A qué se refiere este? ¿Qué significa? Que este ángulo, digamos, delta, ¿a qué es igual? La suma de un ángulo exterior es igual, la suma de un ángulo exterior, el valor de un ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos no adyacentes a él. Como delta es adyacente, ¿qué pasa? Tiene que ser alfa más beta. Esas son de las propiedades más usuales con respecto a los ángulos. ¿Qué más? Bueno, quiero ver en un triángulo. Las rectas notables, ¿a qué se refiere? Son las rectas que están alrededor o que se pueden construir con respecto o dentro de un triángulo. Entonces hay varias. Antes de definir, de ver lo que significa, está la altura. ¿A qué se refiere? ¿Cómo se define la línea altura? Y? Parte del vértice hacia el eje. Perpendicularmente hacia el lado opuesto. Es decir, si yo tengo un punto acá, los vértices, y quiero trazar la altura con respecto al vértice B, ¿a qué se refiere esto? Es decir, y este sería que típicamente se denota como altura H. Muchas veces hay dos tipos de altura. Unas alturas que caen dentro interiormente en el triángulo, pero hay otra altura que cae afuera. Un ejemplo particular es este. ¿Cómo hago para construir la altura de ese triángulo con respecto al vértice B? Va a caer afuera, en la prolongación del lado. Es decir, estaría... Exacto. Entonces cae de esta manera. Porque no hay nada. O sea, no lo puedo construir similar al otro triángulo. Porque tiene que caer en la prolongación. Bueno, la altura está también la mediana. La mediana, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Es la intercepción del punto medio de la recta. Al revés. Parte del vértice al punto medio. Hacia el lado opuesto. Hacia el lado opuesto. Hacia el lado opuesto. Y pasa por el punto medio. Es decir, más o menos, ¿no? Voy a borrar solo el nombre de esta y lo voy a hacer de esta manera. Digamos que este es el punto medio de AC. Y ese sería, digamos,
le voy a llamar M para que distinguir la mediana. Y la característica es que este lado, bueno, acá N es igual a este lado, AN es igual a NC. Eso no hay problema con respecto a los triángulos como el otro que tenemos, porque siempre va hacia el lado opuesto en su punto medio, no hay problema. Puede ser de esta manera y este siempre va a caer, pasaría por acá, digamos. Eso viene desde el punto B. Del vértice, parte del vértice hacia el lado opuesto y pasa o cae en el punto medio. Esa es la característica. Quiero ver cuál otra línea notable nos hace falta. La bisectriz. La bisectriz, pues ya la mencionamos en la tutoría pasada. ¿A qué se refiere? Pues divide el ángulo en dos partes iguales. Entonces hay una parte de geometría que se llama construcción con regla y compás y se pueden hacer estas líneas notables de esa manera. A partir de círculos. A partir de Circunferencias. Pasa. Aquí. No importa. Y la bisectriz pues solo hace esto, ¿verdad? Divide al ángulo en dos partes iguales. Y la última, que es la mediatriz. ¿Qué es la mediatriz? Casi. Ahí están, casi. Es la recta que parte perpendicularmente en el lado de un triángulo en su punto medio. Es decir, es la que tenemos casi en la mediana, pero en vez de irse hacia el vértice, parte hacia otro lado, pero perpendicularmente. Entonces es como la combinación de mediana con altura, casi, pero no pasa por el vértice, es la restricción. Ahora, se me olvidan los nombres de las intersecciones. Las tres medianas concurren, claro, dos rectas sabemos de que se pueden cortar, pero ya tres ya no son cualquier rectas, entonces son especiales. Concurren en un punto, ese se llama baricentro, no me equivoco, o sea, la bisectriz. Bueno, mejor ya se los digo. La bisectriz igual y la mediatriz igual. Entonces cada una de ellas tienen una distinción. Ya lo vamos a ver. Víctor, diga ahora. De la bisectriz, que no sé si ya está en el material. La propiedad de la bisectriz es bastante fuerte, equidista resultados. Es esto. La distancia digamos, ¿cómo decir? O analíticamente, todos estos puntos cumplen con esa propiedad. Que si yo trazo la distancia de aquí a este lado y de aquí a este otro lado, tiene que ser igual. No, la distancia nomás. La distancia. Entonces, pero ¿qué pasa? Pero también esto va a ser igual, porque ¿qué pasa? Lo vamos a adelantar en el orden. ¿Qué pasa con esos triángulos? Si tenemos dos lados iguales,
y son rectángulos, entonces tienen que ser congruentes. Entonces esa es una propiedad fuerte. Eso lo vamos a ver más detallado, pero es una de las leyes. Aquí no pasa la mayor cosa, solo que este triángulo que se forma y se fijan de los pies de las alturas le llaman triángulo pedal. No tiene otras propiedades, pero más detallado. No, eso sí no está. Entonces, pero no tiene así como que la propiedad, pero me parece que este triángulo se le llama triángulo pedal, formado por los pies de las alturas. Tiene otra propiedad, pero ya vamos a extender mucho, entonces solo más o menos ver lo que significa. Digamos este M, N, M, N, H. Entonces el triángulo M, N, H es llamado triángulo pedal. En la mediana pues sucede algo más interesante. Todas sus parten con su punto medio, ¿verdad? Pero el nombre, este es en relación 2-1, es decir, digamos A, B, C, N. ¿A qué se refiere con proporción 2-1? Esta entre esta. ASM es igual a lo que decía en proporción 2-1. Entonces, igual, entre este es 2-1. Pero tiene otra propiedad llamativa, que este es el centro de qué? De una... ¿Me estoy enfocando? Porque si yo encuentro el baricentro de cualquier triángulo y lo cuelgo, pues perfectamente queda suspendido. Entonces, si lo cuelgo, queda cabalito. Entonces, por ser el centro de gravedad. Como las estrellitas de Navidad. Similar. Una estructura triangular. Solo que ahí hay que hacer una combinación. Sí, así es. De esta cosa. Bueno, y de las otras. Este sí es el incentro. Y esta tiene la propiedad de que se forma una circunferencia. Interna. ¿Qué significa eso? Que este lado equidista de sus lados, por la misma propiedad que mencionábamos antes. De la distancia de aquí a aquí es igual de aquí a aquí y de aquí a aquí. Este es el centro formado por las bisectrices. Y la mediatriz, este es el que no me sabe quedar tan bien. Acá se va a ver chiquito.
Y este sería el circuncentre, ¿verdad? ¿Y esta qué propiedad tiene? Que es el centro de una circunferencia, pero pasa por sus vértices. Es decir, esto. También, ¿no? O traducción equidista de sus vértices. ¿Qué no la asistencia? Va a ser equidista de los vértices. Es decir, que la distancia de aquí a acá es igual que la distancia de aquí a aquí y de aquí a aquí por la misma propiedad, como ahí pasa. Una circunferencia, el radio tiene que ser el mismo. Entonces acá, equidista de sus vértices. Más o menos una idea así, porque de ahí lo vamos, más adelante creo que se ve en relaciones métricas, se ven propiedades más fuertes. Eso ya vamos a estar avanzados, no hay que tener. La distancia de un punto a una recta, ¿cuál va a ser? Es esto, si un punto, digamos, un punto A, y ese sería un segmento, una recta, ¿cuál va a ser la distancia? ¿O a qué se refiere con distancia? A la perpendicular, es decir, a esto. Esa va a ser la menor de todas, porque hay muchas. Es esta, pero la menor es la perpendicular. Entonces ahí hace referencia a algo así. Otra de las cosas que es importante, ¿qué pasa en un triángulo isósceles si es bisectriz del ángulo que es diferente? El ángulo que es diferente, es decir, bisectriz del ángulo formado por los triángulos. No, del diferente. Si este es bisectriz, este es teta en el triángulo A, B, C, isósceles, ¿qué pasa con esa línea notable? Pues va a ser las 4. Bisectriz, altura, mediana y mediatriz. ¿Sí? Es decir, es esto. Por la misma propiedad, si se fijan, como este punto está en la bisectriz, ¿qué pasa? Equidista de este punto y de este punto. Entonces también coincide con quién? Con la mediana. Entonces esa es una propiedad fuerte para triángulos particulares. Además, bueno, y el teorema más principal es el teorema de la base media, el TMB. ¿A qué se refiere ese? ¿No has leído también Erwin? ¿Qué significa el teorema de la base media? Yo tengo A, B, C, un triángulo cualquiera, y parto uno de los puntos medios de cualquiera de los lados opuestos, digamos este, M y N. ¿Cuál es la conclusión? N puntos medios. Entonces, la conclusión es que MN es paralelo al lado opuesto, es decir, en este caso, AC. Y además, digamos, y MN es la mitad de AC.
está un corolario, que es como el recíproco, si le queremos llamar. ¿Qué pasa si tengo un punto medio? O sea, m es punto, bueno, es esa parte, el corolario de base media. ¿Qué significa eso? Si yo por un lado, digamos, por el punto medio m, paso una paralela al lado opuesto, ¿qué significa? ¿Qué significa si por este punto pasa una paralela a este lado? Significa que este tiene que pasar por el punto medio del lado opuesto. Es como similar al recíproco. Porque lo contrario, lo que hemos visto es que estos son puntos medios. Entonces, si son puntos medios, es paralelo. Entonces, el recíproco, ¿qué pasa si solo tomo un punto medio y paso una paralela por un punto medio? Entonces, estrictamente este tiene que ser punto medio. Esa es una de las propiedades. Y Cuando dijo el lado opuesto se refería a la base, no al lado opuesto de este. De este. Sería este. Entonces, ¿o a qué se refiere la base? Sí, no, a eso. A eso. Aquí está lo de base, No. El paralelo significa a este lado. O sea, al otro segmento que es como el lado opuesto pero del segmento MN, que sería este. Entonces, son dos resultados que son fuertes, son bastante fuertes. Y tengan cuidado a la hora de ocuparlos, porque si yo solo digo M', si yo solo digo que M' y N' son paralelos a AC, no me asegura de que M' y N' sean puntos medios. Cuidado. Uno de ellos dos tiene que ser punto medio. Si es así, sí. Pero si los dos no sabemos, pues tampoco hay que decir que estos son puntos medios. Con un punto Con medio un punto medio, aseguro, sí. aseguro. Pero si los dos no sabemos que son puntos, no. Lo contrario, yo digo que son paralelos, porque puedo decirlo. Bueno, por demostración. Por construcción, pero no me garantiza de que estos sean puntos medios. Eso es un diferente, porque bueno, en algo se van a recordar de lo que les estoy diciendo. De congruencia. Revisando el material.